¿Cómo la fe en Dios puede hacerte mentalmente más fuerte? Si hay algo que constantemente pone a prueba nuestra fortaleza, es la adversidad. Todos, en algún momento, hemos pasado por pérdidas, traiciones, fracasos, enfermedades, incertidumbre. Y cuando la vida golpea fuerte, surge la gran pregunta: ¿cómo sigo adelante? Algunos buscan consuelo en la motivación personal, la autosuperación o el consejo psicológico, y eso está bien. Pero hay algo más profundo, más poderoso, que no solo te impulsa a seguir, sino que te transforma desde adentro hacia afuera: la fe en Dios. La fe que sostiene, transforma y fortalece. La fe no es solo creer que existe un ser supremo. No es solo ir a la iglesia los domingos o leer la Biblia de vez en cuando. La verdadera fe es una convicción tan fuerte que transforma tu forma de pensar, actuar y ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que te sostiene cuando todo parece perdido. Es lo que te impulsa a confiar en que, aunque no entiendas lo que pasa, Dios tiene el control. Jesús lo dijo con claridad en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Lo ves? No dijo, tal vez tengan problemas. Dijo, tendrán. Pero también aseguró que si confiamos en Él, salimos victoriosos. La fe, fortaleza espiritual y mental. Hoy quiero hablarte de cómo la fe no solo es una herramienta espiritual, también es una fortaleza mental. No se trata de esperar pasivamente que Dios haga todo. Se trata de aprender a pensar, actuar y reaccionar de manera que te haga mentalmente invencible ante las dificultades. A lo largo de este mensaje, quiero mostrarte cómo la fe transforma tu manera de pensar, te ayuda a vencer el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Te da una mentalidad de victoria, incluso cuando el panorama parece oscuro. ¿Y por qué las personas que realmente tienen fe nunca se rinden? Porque sí, la fe no es para los débiles, es para los valientes, para los que se atreven a creer aunque no vean, para los que siguen caminando cuando el camino está lleno de sombras. Y cuando entiendes esto, cuando realmente vives con fe, descubres algo. No hay obstáculo que pueda destruirte. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar la forma en que ves tu vida, para siempre. Parte 1. La fe en Dios como cimiento de una mente inquebrantable. Todos enfrentamos problemas. Nadie está exento. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente, más fuerte físicamente. Pero tarde o temprano la vida te pondrá de rodillas con algo que te supera. Una pérdida, una traición, una crisis, un diagnóstico. Y es en esos momentos cuando muchos se derrumban, porque su fortaleza mental no está cimentada sobre algo firme. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 7. Habló de dos tipos de fundamentos. Uno construyó su casa sobre roca, el otro sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora pon atención. Jesús no dijo que al que construyó sobre la roca no le llegaron las tormentas. Dijo que su casa no cayó. Es decir, la fe en Dios no te exenta de pruebas. Lo que hace es que las pruebas no te destruyan, porque estás sostenido sobre un fundamento que no se mueve. Piénsalo. La mayoría de las personas basa su estabilidad emocional en cosas temporales: el dinero, el éxito, la aprobación de otros, las circunstancias favorables. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas fallan? ¿Qué ocurre cuando pierdes el empleo? Cuando alguien te traiciona, cuando todo sale mal. Ahí es donde se derrumban, porque su casa estaba construida sobre arena. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes edificar tu mente y tu vida sobre la roca que es Cristo. Y cuando lo haces, nada ni nadie podrá derribarte. Cuando tu fe está cimentada en Dios, nada puede derribarte. Muchas personas se vienen abajo cuando alguien las rechaza o cuando algo no sale como esperaban, porque su paz y su fortaleza estaban construidas sobre arena. Pero cuando tu fe está verdaderamente en Dios, cuando confías en Él con todo tu corazón,
Hay algo diferente en ti. Puedes perderlo todo y seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y no derrumbarte. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así sentir paz. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no depende de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensen de ti. Tu fortaleza viene de saber que Dios está contigo. Mira el ejemplo de Job. Él lo perdió absolutamente todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Y aún así, en su momento más oscuro, fue capaz de decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe tan fuerte que, aunque todo en tu vida se derrumbe, tú puedas seguir confiando en Dios. Este es el punto donde muchos fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe está condicionada a que todo les salga bien. Confían cuando todo va de acuerdo al plan, pero cuando llega la prueba, comienzan a dudar, a quejarse, a cuestionarlo todo. Y eso ocurre porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Clave número 1. Cimenta tu mente y tu vida en Dios. No en las circunstancias, no en tus emociones, no en lo que otros digan o hagan, sino en Dios y en su palabra. Cuando haces esto, tu paz y tu fuerza interior no dependen de lo externo. Y pase lo que pase, seguirás firme. Parte 2. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchos también tropiezan. No es que no crean en Dios, o que no oren o lean la Biblia. El problema es que siguen pensando como alguien derrotado. Viven llenos de miedo, dudas, inseguridad. ¿Y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Pero la realidad es esta. Si tu mente está llena de dudas, tu fe no está operando como debería. Romanos 12:2 lo dice con claridad. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Lo ves? No dice que Dios va a transformar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que la transformación empieza por tu manera de pensar. La fe no es solo creer que Dios existe, es pensar, hablar y actuar como alguien que realmente confía en Él. Muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavos, en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. Recuerda al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con milagros. Vieron el mar abrirse, comieron maná del cielo, y aún así, cuando enfrentaron una nueva dificultad, comenzaron a quejarse, a dudar, y hasta quisieron volver a Egipto. Eso mismo pasa hoy. Dios ya te ha librado, te ha abierto puertas, te ha sostenido, pero ante una nueva prueba, tu mente sigue atrapada en el no puedo, esto es imposible, voy a fracasar. No has renovado tu entendimiento. Sigues pensando como alguien encadenado, cuando Dios te ha llamado a conquistar. Clave número 2. Renueva tu mente. Si realmente quieres tener una mente fuerte, tienes que cambiar tu manera de pensar. La fe te lleva a ver la vida con esperanza, con seguridad, con visión. No con el pensamiento de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control. Si crees en Él, no puedes seguir actuando como si no tuvieras esperanza. Mira a David. Antes de enfrentar a Goliat, no dijo, ojalá Dios me ayude. Él dijo, Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. 1 Samuel 17:37. ¿Notas la diferencia? No estaba esperando a ver si Dios lo ayudaba. Ya estaba completamente seguro de que Dios lo haría. Eso es fe. No solo pedirle a Dios, sino vivir con la certeza de que Él ya está contigo. Y cuando tienes esta mentalidad, no hay problema que pueda quebrarte, porque sabes que no caminas solo. Parte 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. Uno de los enemigos más grandes de la fortaleza mental es el miedo. El miedo paraliza, te hace dudar,
te llena de ansiedad. Y peor aún, te aleja de lo que Dios tiene preparado para ti. La verdad es que todos en algún momento sentimos miedo. No importa qué tan fuerte seas, siempre habrá situaciones que te sacudan. Pero el problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo te controle. Parte 3. No dejes que el miedo gobierne tu vida. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque pensaste que no eras capaz? ¿En cuántas ocasiones dudaste del poder de Dios solo porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vas a sentir miedo. Significa que el miedo no va a gobernar tu vida. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice algo clave. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice? Dios no te diseñó para vivir con miedo. Él te dio poder. Y cuando tienes fe, el miedo pierde fuerza porque sabes que no estás solo, que no todo depende de ti, sino de un Dios que nunca falla. Cuando realmente crees eso, el miedo ya no tiene opción más que desaparecer. Mira el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro pudo hacerlo mientras tenía su mirada en él. Pero en el momento en que se enfocó en la tormenta, empezó a hundirse. Y eso nos pasa a todos. Cuando nuestra atención está en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando nos enfocamos en los problemas, en el miedo, empezamos a caer. Una mente fuerte no es la que nunca siente miedo. Es la que sabe qué hacer cuando el miedo aparece. Y la respuesta es clara: mirar a Dios. Cuando tengas ansiedad, cuando sientas que no puedes más, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda esto. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No le creas al enemigo cuando te diga que no puedes, que no eres suficiente, que no hay salida. Sí la hay, porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. Así que, la tercera clave para tener una mente fuerte es esta. No dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe, mantén tu mirada en Dios y sigue adelante. Porque el miedo solo tiene poder cuando tú se lo das. Parte 4. La fe transforma la ansiedad en paz y seguridad. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que tener fe significa que nunca vas a sentir ansiedad, que nunca te vas a preocupar, que siempre vas a estar en paz automáticamente. Pero la fe no es una varita mágica que hace que todos tus problemas desaparezcan. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual, una decisión constante de confiar en Dios, aun cuando no entiendes lo que está pasando. La ansiedad, en el fondo, es el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es mirar el futuro con miedo, en vez de confianza. Es preocuparte más por lo que podría salir mal, que recordar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Mira lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estén afanosos. Antes bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien, no dice que no vas a tener problemas, no dice que la vida será fácil. Dice que si presentas tus cargas a Dios, su paz guardará tu corazón y tu mente. La paz no viene porque todo esté bien. La paz viene cuando sabes que Dios está en control. Piénsalo por un momento. Si supieras con absoluta certeza que Dios ya resolvió lo que te preocupa hoy, ¿seguirías angustiado? Claro que no, porque la paz no depende de ver la solución, sino de confiar en que Dios ya la tiene. Recuerda cuando los discípulos iban en la barca con Jesús. Se desató una gran tormenta y ellos entraron en pánico. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormía, porque quien confía plenamente en Dios puede estar en calma, incluso en medio del caos. Parte 4. Aprende a cambiar la ansiedad por paz.
Mira la diferencia de mentalidad. Los discípulos veían la tormenta y pensaban que todo estaba perdido. Jesús, en cambio, veía la tormenta y sabía que su Padre tenía el control. Ahí está el problema. Mucha gente vive con la mentalidad de los discípulos, no con la mentalidad de Jesús. Enfrentan problemas y se hunden en la desesperación. Se llenan de miedo, de ansiedad. Y en lugar de confiar, en lugar de recordar que Dios está en la barca con ellos, actúan como si Él los hubiera abandonado. Pero una mente fuerte, una mente con fe, es la que aprende a tener paz en medio de la tormenta. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque sabe quién está en el barco. Y sí, yo sé que esto no es fácil. No es algo que decides una vez y ya nunca vuelves a sentir ansiedad. Es una batalla constante, una lucha mental y espiritual de cada día. Pero aquí está la clave. Cada vez que la ansiedad toque a tu puerta, que sea la fe quien abra. Cuando empieces a dudar, cuando el miedo te invada, tienes que entrenar tu mente para recordar las promesas de Dios. Tienes que hablarle al miedo. Sí, hablarle. David lo hacía en los Salmos. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tú también debes hacer. Cada vez que el miedo quiera dominarte, dile, Dios está conmigo. Él tiene el control. Ha sido fiel antes y lo será ahora. No voy a dejar que la ansiedad dicte mi vida, porque mi confianza está en el Señor. Y poco a poco, con práctica, con oración, con rendición, vas a empezar a notar algo poderoso. La ansiedad perderá poder sobre ti. Así que la cuarta clave para fortalecer tu mente con fe es esta. Aprende a cambiar la ansiedad por paz. No porque todo en la vida sea perfecto, sino porque Dios ya está en control. Parte 5. La fe te da resiliencia cuando todo parece perdido. Aquí es donde se separan los que realmente tienen fe de los que solo dicen creer. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando no hay obstáculos, cuando todo sale como esperabas. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te golpea? ¿Qué pasa cuando todo empieza a derrumbarse? Ahí es donde tu fe verdadera se pone a prueba. Porque sí, la vida puede ser dura. No importa cuánto ores o cuánto creas, tarde o temprano vas a enfrentar pruebas que desafíen todo lo que has creído. Pero aquí está la diferencia. El que no tiene fe, se rinde. El que tiene fe, sigue adelante. Mira la historia de José en la Biblia. Dios le había dado un sueño, un propósito increíble. Pero antes de verlo cumplirse, pasó por algunas de las peores circunstancias. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente, lo metieron en prisión, sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía razones para rendirse, para dudar de Dios, era él. Pero en vez de amargarse, en vez de quejarse, en vez de pensar que Dios lo había olvidado, siguió confiando. Y al final, Dios lo levantó, lo puso en un lugar de honra y cumplió cada promesa que le había hecho. Ahora pregúntate, ¿cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como esperaba? ¿Te desmoronas al primer golpe? ¿Te llenas de dudas cada vez que viene una prueba? Entonces tu fe necesita fortalecerse, porque la fe verdadera es la que te da resiliencia para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Mira lo que dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Gozo en medio de las pruebas? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero ahí está el secreto. Las pruebas no vienen a destruirte, vienen a fortalecerte. Son como el gimnasio de la fe. Cada obstáculo, cada dificultad, es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios, para desarrollar una mentalidad inquebrantable. Piénsalo así. Si nunca enfrentas resistencia, nunca te fortaleces. Un atleta no se hace fuerte sin entrenamiento. Un soldado no se hace valiente sin batalla. Y un cristiano no se hace firme sin pruebas.
El problema es que muchos quieren fe, pero sin esfuerzo. Quieren fortaleza, pero sin proceso. Y la verdad es esta: la fe se construye en medio de la lucha, en los momentos en que todo dentro de ti te dice, ríndete, pero tú eliges confiar en Dios. Una vez más. Parte 5. Aprende a ver las pruebas como oportunidades, no como razones para rendirte. Por eso, la quinta clave para fortalecer tu mente con fe es esta: aprende a ver las pruebas como oportunidades para crecer, no como razones para rendirte. Si hoy estás atravesando algo difícil, en vez de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque cada prueba es una semilla de bendición. Y cuando entiendes eso, tu mentalidad cambia. Y en vez de debilitarte, cada dificultad te hace más fuerte. Parte 6. Decide con fe, no con emociones pasajeras. La sexta clave es esta: la fe te ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarte llevar por las emociones. Aquí es donde muchas personas fallan. Viven reaccionando, en lugar de actuar con sabiduría. Se dejan arrastrar por lo que sienten en el momento: miedo, enojo, tristeza, presión. Y después, terminan arrepintiéndose. Pero cuando caminas por fe, aprendes a decidir con claridad, propósito y dominio propio. Porque la vida está llena de momentos de decisión. A veces son pequeños, a veces cambian tu historia. ¿Qué carrera estudiar? ¿Debo casarme con esta persona? ¿Acepto este trabajo? ¿Cómo respondo ante una ofensa? Y aquí está el gran problema. Si decides en base a tus emociones, es muy probable que elijas mal. Las emociones son volátiles. Lo que hoy sientes con fuerza, mañana puede cambiar completamente. Hoy puedes estar motivado y mañana sin ganas de nada. Hoy puedes estar enojado y decir algo que luego lamentes. Hoy puedes estar ansioso y tomar una decisión apresurada que te afecte por años. Por eso la Biblia nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Es decir, no tomamos decisiones solo por lo que vemos o sentimos, sino por lo que Dios ha dicho. Piénsalo. Si todos en la Biblia hubieran decidido por emociones, todo habría salido mal. Moisés, cuando Dios lo llamó, tenía miedo. Si se hubiera dejado llevar por ese miedo, jamás habría liberado a Israel. David, frente a Goliat, pudo haber sentido inseguridad. Si hubiera actuado con base en eso, nunca habría ganado la batalla. Pero no se dejaron dominar por lo que sentían. Se dejaron guiar por la fe, y eso marcó la diferencia. Ahora, algo importante. La fe no significa ignorar tus emociones. Dios nos las dio por una razón, pero tus emociones no deben ser el piloto de tu vida, solo el pasajero. Pueden estar presentes, pero no deben tener el control del volante. Cuando tienes fe, aprendes a hacerte preguntas antes de decidir. ¿Estoy decidiendo con miedo o con confianza en Dios? ¿Estoy actuando por enojo o con sabiduría? ¿Estoy eligiendo lo correcto o simplemente lo más fácil? Y cuando filtras tus decisiones a través de la fe en lugar de tus emociones, tu vida cambia. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no vives arrepintiéndote. Empiezas a moverte con propósito, con paz y seguridad. Como dice Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si quieres tener una mente fuerte, tienes que aprender a confiar más en Dios que en tus propios sentimientos. Aprende a esperar en Él, a pedir dirección y a no tomar decisiones impulsivas solo porque algo parece urgente. Así que recuerda, decide con fe, no con emociones pasajeras, porque cuando decides según la dirección de Dios, puedes avanzar sin miedo, sabiendo que vas por el camino correcto. Parte 7. La fe te enseña a confiar en el tiempo de Dios, y ahora llegamos a la séptima clave. La fe te da paciencia y te enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aquí es donde mucha gente se desespera. Quieren respuestas rápidas,
soluciones inmediatas, bendiciones express. Quieren que Dios actúe según su calendario y sus planes. Pero la fe no funciona así. La fe requiere paciencia, y no cualquier paciencia, sino esa que confía en que Dios sabe exactamente lo que hace, aunque tú no entiendas nada en el momento. Vivimos en una época de lo instantáneo. Comida rápida, respuestas al instante, éxito sin esfuerzo. Y cuando las cosas no suceden en el tiempo que esperábamos, entramos en pánico, dudamos, nos llenamos de ansiedad. Pero Dios no trabaja con nuestro reloj. Él actúa en el momento exacto, cuando su propósito se alinea con su plan. Parte 7. Aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Él tiene su propio tiempo, y su tiempo es perfecto. Mira lo que dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice, todo tiene que pasar cuando tú quieras. Dice, todo tiene su tiempo. Y aquí es donde la fe juega un papel fundamental. La fe es lo que te permite esperar sin ansiedad, confiar sin desesperarte, y seguir adelante sin rendirte, aunque parezca que nada esté ocurriendo. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. ¿Te imaginas esperar tanto por algo que Dios te prometió? Hoy en día, si oramos por algo y no vemos resultados en 2 semanas, ya creemos que Dios no nos escuchó. Pero Abraham siguió creyendo, siguió confiando, y al final vio la promesa cumplida. Porque la paciencia es una de las pruebas más grandes de la fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo se mueve rápido, cuando ves resultados inmediatos. Pero cuando pasan los meses, los años, y parece que nada cambia, ahí es donde se prueba realmente tu confianza. Y aquí es donde muchos fallan, porque en su desesperación terminan tomando atajos, hacen las cosas a su manera, en lugar de esperar el tiempo de Dios. Mira el ejemplo de Saúl. Dios le dijo que esperara a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Pero Saúl se impacientó. El pueblo se inquietaba, él sentía presión. Y en lugar de esperar, decidió hacer el sacrificio él mismo. ¿El resultado? Le costó el reinado. Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos dice, espera, pero nos desesperamos. Y terminamos tomando decisiones que nos desvían del camino que Dios tenía para nosotros. Por eso, si de verdad quieres tener una mente fuerte, tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios. No apresures las cosas. No te desesperes porque no ves respuestas inmediatas. Isaías 40:31 lo dice así: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados. Significa seguir avanzando con confianza, con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tú no lo veas todavía. Por eso, la 7ª clave para fortalecer tu mente con fe es esta. Aprende a confiar en el tiempo de Dios. No te desesperes, no tomes atajos. No pierdas la paz, porque cuando confías en su tiempo, vives con tranquilidad, sabiendo que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Parte 8. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Aquí es donde muchas personas se enredan. Viven preocupadas por lo que los demás piensan, tratando de encajar, buscando validación de personas que ni siquiera saben quiénes son en realidad. Y cuando basas tu valor en la opinión de otros, te vuelves vulnerable. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si te rechazan, te deprimes. Pero cuando tu identidad está firmemente establecida en Dios, nada de eso te sacude. La fe te hace entender quién eres. Y cuando sabes quién eres en Dios, la opinión de los demás pierde poder sobre ti. Gálatas 1:10 dice: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Aquí hay algo poderoso. Pablo entendió una verdad clave. No puedes vivir para agradar a Dios y buscar aprobación de la gente al mismo tiempo. Porque si tu meta es caerle bien a todos, tarde o temprano vas a comprometer tu fe, tus valores y tu propósito. Y esta es la realidad. La gente siempre va a hablar. Si haces algo bueno, cuestionarán tus motivos. Si fallas, dirán que nunca debiste intentarlo. Si sigues a Dios, algunos te llamarán fanático. Si te alejas de ciertos círculos, otros dirán que eres débil. La gente nunca estará completamente satisfecha contigo. Pero Dios sí. Cuando tienes fe, entiendes que tu valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios ya dijo de ti. Y lo que Él dice es que eres su hijo. Fuiste creado con propósito. No necesitas la aprobación del mundo, porque ya tienes la suya. Si vives guiado por el miedo siempre será tu amo. Por eso, la novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Decide ser valiente. No porque no sientas miedo, sino porque confías en que Dios va delante de ti. No esperes a que el miedo desaparezca para dar un paso. El miedo se desvanece cuando te atreves a dar el paso de fe. Y cuando aprendes a vivir así, descubres algo poderoso. La mayoría de las cosas que tanto temías en realidad no eran tan grandes como parecían. Parte 10. La fe te da paz en medio del caos. Aquí es donde realmente se prueba tu fortaleza mental. No en los días buenos, no cuando todo está en calma, sino cuando la vida se sacude y parece que todo se está derrumbando. Porque es fácil tener paz cuando no hay problemas, cuando todo está bajo control, cuando nada te preocupa. Pero, ¿qué pasa cuando todo se complica? ¿Sigues teniendo paz? ¿O entras en pánico? Mira lo que dijo Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Fíjate, Jesús no prometió que nunca enfrentaríamos problemas. Lo que sí prometió es que, incluso en medio de ellos, podemos tener paz. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la paz viene cuando desaparecen los problemas. Piensan, voy a estar tranquilo cuando tenga más dinero, cuando todo mejore, cuando mi vida esté en orden. Pero la paz de Dios no funciona así. Si tu paz depende de las circunstancias, entonces nunca conocerás la verdadera paz, porque siempre habrá algo que pueda salir mal. Siempre habrá desafíos. Siempre habrá incertidumbre. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Cualquier persona estaría en pánico. Estaba rodeado de bestias hambrientas, sin salida aparente. Pero Daniel no perdió la calma. No gritó, no corrió, no se desesperó. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la lógica, sino en Dios. Cuando tienes fe, aprendes a descansar en Dios, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esto es clave. La ansiedad y el estrés vienen cuando intentamos controlar cosas que simplemente no podemos controlar. Nos preocupamos por el futuro, por lo que va a pasar mañana, por cómo se resolverán ciertos problemas. Y en ese afán de controlar todo, nos olvidamos de que Dios ya tiene todo bajo control. Filipenses 4, 6-7 lo dice con claridad. Por nada estén afanosos, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira la promesa. La paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No dice que todo se resolverá de inmediato. No dice que nunca tendrás problemas. Lo que dice es que, si confías en Dios y le entregas tus preocupaciones, Él te dará paz, incluso cuando el problema aún no se ha resuelto. Y aquí hay algo muy importante. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que no tiene sentido para el mundo. Es la paz que sientes cuando todos a tu alrededor están preocupados. Es la paz que te permite dormir tranquilo,
mientras otros están llenos de ansiedad. Es la paz que te mantiene firme cuando otros se están derrumbando. Y esa paz solo viene cuando tienes fe. Mucha gente busca paz en cosas externas, en el dinero, en la estabilidad, en relaciones, en el éxito. Pero todas esas cosas pueden cambiar en un instante. La única paz que realmente permanece es la que viene de Dios. Así que la 10ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a descansar en Dios y deja que su paz gobierne tu corazón. Cuando lo haces, tu forma de vivir cambia. Ya no te alteras por cualquier cosa. Ya no te preocupas por lo que no puedes controlar. Ya no dejas que el estrés te robe la tranquilidad. Simplemente confías en que Dios tiene el control y sigues adelante. Parte 11. La fe te da la capacidad de levantarte después de una caída. Muchas personas no se quedan estancadas por falta de talento, ni por falta de oportunidades, sino porque han fallado antes y creen que ya no hay vuelta atrás. Han cometido errores, han tomado malas decisiones, han caído en pecado, han perdido algo importante y en su mente sienten que ya no tienen esperanza. Pero aquí es donde entra la fe. La fe no es solo para cuando todo va bien. La fe es para los momentos en los que sientes que todo se acabó, para cuando crees que ya no hay salida, para cuando sientes que Dios ya no te puede restaurar. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Fíjate bien, no dice que el justo nunca cae, sino que, aunque caiga 7 veces, se vuelve a levantar. Eso significa que incluso las personas que buscan a Dios, que lo aman, pueden tropezar, pueden fallar, pueden cometer errores. Pero la diferencia entre alguien con fe y alguien sin fe es que el que tiene fe se levanta. Mira la vida de Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él, vio milagros, aprendió directamente del Maestro. Pero cuando llegó la prueba más grande, negó a Jesús 3 veces. Imagínate cómo se sintió. Seguramente pensó que todo estaba perdido, que había arruinado su propósito, que no había remedio para lo que hizo. Pero Jesús no lo desechó. Al contrario, después de resucitar, lo buscó, lo perdonó y lo restauró. Y no solo eso, lo levantó como líder de su iglesia. Esa es la gracia de Dios. A veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces tomamos caminos equivocados, pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. El problema es que muchos se quedan atrapados en la culpa. En lugar de levantarse, en lugar de aceptar el perdón de Dios, se castigan a sí mismos. Se repiten: no soy digno, ya perdí mi oportunidad. Dios ya no me puede usar. Pero escucha esto. La fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y si Él dice que te perdona, si Él dice que hay restauración, entonces no tienes por qué seguir viviendo en condenación. Mira lo que dice Miqueas 7:8. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Ves lo que dice? Aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud de alguien con fe. Así que la 11ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Cuando caigas, levántate con la certeza de que Dios aún tiene planes para ti. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuán grande fue tu error. Si regresas a Dios con un corazón sincero, Él siempre estará dispuesto a restaurarte.